Está con nosotros esta mañana en nuestros estudios Omar Quesada, exsecretario general del Partido Aprista. Bienvenido, Omar. Gracias, Nicolás. Gusto saludarte. ¿Confían ustedes en que le van a dar el asilo a Alan García en Uruguay? Nosotros sabemos que Uruguay es un país democrático, arraigada a si se quiere, tradición o de protección en este tipo de situaciones y que además tiene las instituciones bien definidas, es decir, hay una costumbre, una suerte de, si se quiere, tradición democrática de saber lo que tiene que hacer cada institución. En este caso es el presidente de la República como gobierno el que tiene que decidir. Más allá de toda consideración o bulla que pueda hacerse, o ataques o acá, o defensas allá, es, creo, una situación en la que el presidente de Uruguay tendrá que decidir. Claro, pero para eso Alan García tendría que acreditar, porque tú dices, Omar, ha actuado en este tipo de situaciones. ¿Cuál tipo de situación? O sea, ¿cuál es la situación que está atravesando Alan García que lo convierte en un perseguido político? Porque el asilo se le otorga a aquellos que son perseguidos políticos. Claro, ¿no? Nosotros hablamos de lo que es en el tema de la institución del asilo justamente cuando las personas sienten que sus derechos pueden ser conculcados de alguna forma. En consecuencia, en la situación de Alan García, se han dado casos que nosotros hemos visto respecto de la actuación, no solamente del Ejecutivo, sino también del Poder Judicial, que nos llevaron a pensar en la Dirección Nacional del día sábado para la solicitud de asilo. ¿Cuáles serían estas situaciones? Mira, Alan García, contrariamente a lo que dice la propaganda de que no se quiere investigar, Alan García se ha sometido a todo tipo de investigación. Es decir, mira, y solamente te he traído un par de documentos que lo firma y que durante todos estos años, desde el 2011, Nicolás, ha sido investigado Alan García y tiene investigaciones por delitos como estos que le están achacando ahora el Ministerio Público, en la investigación 042, donde el fiscal de la Nación, que es el encargado de investigarlo por la situación de haber sido expresidente, dice, no ha lugar a formular denuncia constitucional contra el expresidente de la República, Alan García, en el caso de comisión de delito contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios, etcétera, corrupción, etcétera, enriquecimiento, etcétera. Primera situación, ¿fue investigado o no fue investigado Alan García? Claro que sí. En el segundo tema, la carpeta 156 de agosto ya del 2016, mira, esta es la primera, la firma el doctor Peláez Bardales, efectivamente, que puede decir lo que quieras, pero cuya el fiscal familia de la Nación es el APRA y que consultó a un perito que era del partido. Lo discutimos si quieres eso, pero lo siguiente, el fiscal, la institución que dijo, pero investigaron. Omar, pero déjame terminar. Pero es que eso entonces, no está en discusión. Sí está en discusión. El ingreso 156, el fiscal Pablo Sánchez, sobre distintos delitos. ¿Qué cosa es lo que dice el fiscal Pablo Sánchez, a quienes mucho lo extraña en el Ministerio Público? ¿Qué cosa es lo que dice? No haber mérito para promover investigación. Tercer tema, Pablo Sánchez. Y además, Pablo Sánchez, sobre enriquecimiento ilícito, sobre otra investigación, la carpeta 160, dice lo mismo, archivar el informe de la comisión, etcétera. ¿Qué cosa es lo que sucede? Primera situación, Alan García no ha rehuido jamás a este tipo de investigaciones. ¿Cuándo cambia o cuándo hay un quiebre en la voluntad de Alan García? Cuando el día sábado, ustedes se enteran, según la revista de Hildebrand, porque el abogado Luis Peña, que había sido abogado de Jorge Cuba, le cuenta a Erasmo Reina que el señor Jorge Cuba ha retomado la colaboración eficaz y que en esa colaboración eficaz está implicando a Alan García como uno de los receptores de dinero de los pagos de comisiones ilegales de Odebrecht. ¿Sabe por qué? Porque antes de que Alan García se embarque de España para Perú, nosotros teníamos la información de que el Ministerio Público estaba presionando a este señor Cuba y Luis y todos esos para que lo acusen a Alan García, para que puedan sindicarlo de haber sido el que ha tramado todo el tema de la coima de Odebrecht. Tanto es así que el mismo abogado de uno de los implicados, creo que es Navarro,
lo ha denunciado aquí, creo, en tu programa, en el sentido de que es el fiscal el que está pidiendo que lo acuse a Alan García para poder ser beneficiario no solamente de un mejor tratamiento, sino posiblemente hasta de la excepción de la pena. ¿Qué quiere decir? No tienes pena. Acúsalo a Alan García y no tengas pena. Entonces, no es cierto lo que dice, ya, pero lo que dice Guillermo. pero ¿quién dice eso? Es decir, el señor Cuba ofreció él acogerse a la colaboración eficaz hace, ¿qué? 16 meses. Y de eso nos hemos enterado recién. Bueno, pero recién nos hemos enterado y encima, cuando sale el equipo del señor Hamilton Castro, una de las últimas cosas que hace es decir, no, ya no procede la colaboración de Jorge Cuba. Es decir, no ha sido José Domingo Pérez, nada, ha sido el señor Cuba el que ofreció su colaboración. Bueno, ese es el tema. No es que nadie se la pidió. El problema es que más bien en la Fiscalía boicotearon la colaboración de Jorge Cuba. Ese es el tema que el Ministerio Público, la razón de todo caso en tu lucubración sería, ¿y por qué no solamente estos que sí han recibido, que tienen las pruebas de haber recibido en sus depósitos en Andorra, que no solamente Barata y todos ellos de Odebrecht los han sindicado, ¿por qué no habrían de acusarlo desde el primer momento a Alan García para que después de tanto tiempo... Porque es una tradición, pues, de que la gente se inmola, o sea... Oye, pero... O sea, Mantilla se inmoló, pero o sea... ¿no? Eso que está diciendo es una falacia. ¿Sabes por qué? No tiene absolutamente nada de cierto, comenzando a lo siguiente. Ni Cuba, ni Navarro, ni todos los otros han tenido ninguna vinculación orgánica con el Partido Aprista. Jamás. Yo he sido dirigente, he sido secretario general de organización. Pero no lo conocemos. Pero nadie está hablando del Partido Aprista. Acá estamos hablando de Alan García. Tenían una vinculación directa con Alan García. Es que me estás poniendo el ejemplo de Mantilla. ¿Sabes cuándo puede haber el tema de seguramente algún tipo de complicidad, como la estás llamando tú, cuando podríamos tener nosotros alguna vinculación partidaria, ideológica, mística? Pero mira, lo que dice, al diario Correo le dijo Erasmo Reina, y lo cita la revista de Hildebrand: hemos recibido información en las últimas horas de que aparentemente el señor Cuba se estaría acogiendo a la colaboración eficaz para imputar a Alan García de algunos actos ilícitos. Eso, de ser cierto, lo vamos a denunciar. O sea, ¿qué tiene de anormal y de excepcional que una persona que ha cometido un delito, ¿no es cierto?, se acoja al procedimiento de la colaboración eficaz para, gracias a esa digamos, actitud, se permita conocer información y a otros implicados recuperar dinero del Estado y a cambio de eso recibir un beneficio? Esa es la base del caso Lavajato. Si no fuera por lo que hizo Marcelo Odebrecht, el señor Jorge Cuba no estaría donde está ahorita. Si eso, como tú dices, lo conocíamos incluso nosotros antes de que Alan García se embarque de España para Perú a responder por una diligencia que ya había sido postergada, simplemente tenía la voluntad de asilarse o le tenía miedo a la declaración de este señor, simplemente no venía. Alan García vino a cumplir por 49 veces una declaración testimonial que había sido postergada. Y aquí se da lo raro. A nosotros nos dijeron, primera situación, no va a haber diligencia donde Alan García pueda declarar. Segundo tema, van a solicitar su impedimento de salida del país. Y tercer tema, cuando nos lo dijeron ya en la tarde, porque finalmente todos esos temas se cumplieron, primero, no hubo diligencia. Y por coincidencia, que solamente los inocentes pueden creer, por coincidencia, ese día sale la publicación y la amenaza de una ONG diciendo que iban a salir algunos temas. Va Alan García puntualmente a la diligencia y el fiscal posterga en base a la declaración, base a lo que había salido de DDL. Pero ¿en qué convierte eso a Alan en un perseguido político? Es un procesado más, un investigado más en el caso donde hay el testimonio aparentemente ya avanzado del señor Cuba y aparentemente de otras personas más que dicen, y no basta su dicho, que es lo que reclama el Ministerio Público con absoluta legitimidad, o sea, no basta que una persona te acuse de algo, tiene que dar pruebas que certifiquen que lo que estás diciendo es cierto, porque si no tu colaboración no vale nada y no vas a obtener ningún beneficio a cambio. Si tú dices, Alan García también recibió dinero, tienes que acreditar cómo fue esto, cuáles fueron los procedimientos, cuál fue su intervención, de qué manera, directa o indirectamente, él obtuvo beneficio económico. Todo eso lo tienen que acreditar. Lo que tú dices... Entonces, ¿por qué le tiene miedo a Alan García a eso? Lo que tú dices es lo que realmente debería ser.
que no se ha visto en el caso de la señora Fujimori. Y te lo voy a decir por qué. Porque yo he visto todo el proceso, como mucha gente. En la argumentación que hacía el señor fiscal, aparte de lo que había dicho el congresista de Arreategui, se refería permanentemente a casos como que en los años 90 la organización criminal de Fujimori, Fuerza Nacional, 2011, tenía todas las características del fujimorismo de los años 90. Y tú conoces bien el tema del fujimorismo, así que no tiene nada que ver. En el segundo tema, utilizaron como argumentos ese chat Procas de la Combi y todo eso. No había argumento como aquellos que decían de que por ser japonesa o hija de japonesa o esposa de un americano tenía las posibilidades Omar, de escaparse del país. Se ha acreditado que recibieron dinero, se ha acreditado que falsearon información para introducir ese dinero en la campaña, y eso no es por lo que dijo simplemente Odebrecht, es por lo que dice su propia gente. Hay testimonios de gente que dijo que había aportado dinero y no lo había aportado. Hay gente que se prestó para maniobras de inventar fuentes legales de ingreso para justificar el ingreso de dinero ilegal. Se ha acreditado luego que ha habido presión sobre los testigos. O sea, por favor, o sea, no es que esto es un invento. Hay argumentos para que la justicia haga lo que está haciendo, que la medida de prisión preventiva es excesiva, no es excesiva, es otra discusión. Pero que en el caso de los cócteles hay argumentación y elementos suficientes como para tomar medidas, esto ya debería estar en juicio. Esto ya debería haber una solicitud de penas muy precisas. Pero por supuesto, hay que ser coherente. Dices que debería investigar, ¿cierto? Y debería estar en juicio. No hay juicio. En el caso del APRA... Bueno, ya debería haber. Por eso, en el caso del APRA, a nosotros nos han denunciado como partido aprista, no a personas individualizadas como exige la norma y la Constitución, sino como partido aprista. ¿Sabe cómo qué? Como organización criminal. Han puesto tanquetas, van a cada momento a rodear el local de Alfonso Ugarte. A nosotros nos han abierto esta investigación de organización criminal, y las preguntas que son en la Fiscalía son ¿de dónde consiguieron, por ejemplo, para financiar la Casa del Pueblo que tiene más de 60 años? Y para nosotros no es problema someternos a ningún tipo de investigación. Ya, pero ¿por qué Alan García se va? O sea, ¿cuál es el problema? Porque Alan García le dicen, el señor Jorge Cuba se está cogiendo nuevamente a la colaboración eficaz, ¿no es cierto? Y está dando información que podría comprometerte. Ah, entonces me meto a la embajada y me voy porque me están persiguiendo políticamente. O sea, no lo entiendo. O sea, ¿por qué, por ejemplo, Alan García no dijo nada cuando ocurrió lo de la prisión preventiva de Ollantaytambo y Nadine Heredia? Lo lamentó en un tuit, pero déjame terminar. El tema es, todas estas consideraciones, que no se va a hacer la diligencia, que se va a pedir un impedimento de salir del país y que además viene una prisión preventiva para mostrarlo y humillarlo delante de todo el mundo, a nosotros como dirección política sí que nos preocupó. Y por eso es que nosotros en la dirección tomamos la decisión de que pueda solicitar un asilo diplomático Alan García. Finalmente va a ser el gobierno de Uruguay el que determine esta situación. Pero de lo que estamos hablando es que el señor Jorge Cuba, que desde ya van a ser 2 años que el hombre está pidiendo, o 1 año y medio, que está pidiendo acogerse a la colaboración eficaz y de información por iniciativa de él. Nadie se lo pidió, nadie se imaginó que eso podía pasar. El señor, a través de su abogado, dijo, yo quiero hacerlo. Yo quiero acogerme a la colaboración. Voy a contar porque no me parece justo que lo que yo estoy pasando no lo pasen otros que también están implicados en este caso. Y demás, y que su pareja, una voleibolista, porque su firma aparece en un papel, esté con prisión preventiva todos estos meses. Entonces, por lo que va a decir, o por lo que supuestamente va a decir Jorge Cuba, que podría implicar a Alan García se convierte en un perseguido político. ¿Y tú qué sabes lo que va a decir? Bueno, usted sabe, durante todos estos tiempos... Alan debe saber lo que va a decir, porque si no, ¿por qué se preocupa tanto? Mira, durante todo este tiempo, si hubiera tenido algo que esconder Alan García, simplemente no hubiera venido y se quedaba en España. Él ha venido y se han dado todas las circunstancias de gente del mismo Ministerio Público, del entorno del fiscal Pérez, los que nos han
informado de qué cosa, cuáles iban a ser los pasos a seguir para mostrarlo O sea, al trofeo como Alan García. Ustedes tienen gente dentro del equipo Como todos especial. tienen, como todo se filtra, todos los documentos se filtran a la prensa y principalmente se filtran a una ONG que tiene una animadversión contra el APRA y contra Alan García, sin duda. Estas circunstancias han sido las que han obligado a nosotros a tomar esa decisión. Pero yo no entiendo, ¿por qué cualquier ciudadano a quien un colaborador eficaz indica como estar involucrado en un delito tiene que someterse a la justicia y Alan no? Es decir, esto si vale para Alan debería valer para todos. Es decir, la justicia en el Perú no es confiable, entonces Alejandro Toledo no debería ser extraditado. Mira, o sea, ¿por qué vamos a extraditar a este pobre hombre si no hay justicia en el Perú? Y Nostroza, pobrecito, lo vamos a poner en manos de estos especies de sicarios de Vizcarra. No Cada sé. caso es diferente. En el caso de Alejandro Toledo, hay una ruta del dinero, hay testimonio y hay documentación que prueban de que él le han dado, y eso el Ministerio Público, el Poder Judicial lo determinará. En el caso del señor Humala, hay la declaración de todos ellos que le han dado dinero. En el caso inclusive hasta de PPK están todas las circunstancias. ¿Pero qué en el pasa? caso, pero déjame terminar. En el caso de Alan García, y esto hay que decirlo, no hay una sola sindicación. Odebrecht ha declarado que ha dicho que no le han entregado absolutamente nada. ¿No te das cuenta de la situación absurda en la Barata tampoco. O sea, mira, si a Alan García le dicen que el asilo, si a Alan García le dicen el asilo no se lo otorgamos, señor Alan García sale con sus pies de la residencia y se va a su casa, porque lo que tiene es un impedimento de salida del país, no tiene ninguna otra medida en este momento. Y si el señor Cuba da una declaración que lo implica seriamente y acredita que hay algún indicio razonable que podría... recién entonces el Ministerio Público podrá pedir alguna medida de prevención. Que se acredite, ¿cierto? Que se acredite. Y contra Alan García no han acreditado absolutamente nada. ¿No te das cuenta que pero sin embargo está pidiendo un asilo político? Pedía una detención a Alan García. A nosotros no lo dijeron. Ya, pero escúchame. Estamos pidiendo asilo político porque hemos recibido información de que aparentemente el señor Cuba estaría acogiéndose a la colaboración eficaz para imputar a Alan García de algunos ilícitos. Eso, de ser cierto, lo vamos a denunciar y Alan García se va a meter a la Embajada de Uruguay. No, pues, Omar, no es serio. ¿No es serio qué? No es serio para nosotros. Porque me han dateado que algo va a pasar, yo me declaro perseguido político. O sea, no eras perseguido político el sábado a las 3 de la tarde y te convertiste en perseguido el sábado a las 8. Todas estas circunstancias sí han hecho para nosotros tomar la decisión justamente porque no se cumplían todo lo que exige, tú lo estás diciendo, las investigaciones, hay que corroborar las pruebas. En ningún momento para nosotros se ha violado, por decir... Pero tú sabes lo que va a pasar, Omar. No, ya. Ponte que le den el asilo, que yo no creo que ocurra, sinceramente, y si ocurra sería un grave error del presidente Tabaré Vázquez, un grave error. Pero eso no va a detener la marcha de la justicia. ¿Qué ocurre si no solamente Jorge Cuba, sino otros implicados en el caso Lavajato y en el caso, ¿no es cierto?, del tren y de otras obras como Olmos y demás, no solo dan su palabra, sino acreditan que Alan García estuvo involucrado? Lo que hemos dicho ¿Qué siempre. van a hacer ustedes como partido? ¿Lo van a seguir defendiendo? Lo que hemos dicho siempre, lo que hemos reclamado en gobierno y después de gobierno. Investiguen, individualicen y sancionen con el mayor peso que puede exigir la ley. Nosotros como partido político cargamos la cruz, por ejemplo, de los adversarios, de toda esta campaña virulenta, y la cargamos, pero ustedes ya están diciendo de antemano que cualquier cosa que diga Cuba es mentira. No, yo no estoy diciendo eso en ningún momento. Pero si están diciendo que lo están presionando. Bueno, pues, pero eso mismo tendrá que corroborarse, Nicolás. ¿No es cierto? Porque el dicho solamente de una persona acusando no es materia como para solicitar medidas restrictivas de la libertad. Y en esto sí, como tú dices, en el tema de las detenciones preventivas y las detenciones preliminares, ha habido un exceso de la justicia peruana. Y un exceso, claro. Y ese exceso se manifiesta en la violación de un derecho fundamental, que es el derecho de la defensa, y además del principio de presunción de inocencia. Pero ustedes nunca han hablado de eso. O sea, esto es una desgracia que afecta al 40% de los presos en el Perú, y tal vez me quede corto. 40%. 4 de cada 10 presos en el Perú están con prisión preventiva. Por eso no mismo tienen sentencia. ¿Cuándo han hablado de eso? Nunca.
¿Cuándo empiezan a hablar? Cuando los afecta a los políticos, a los empresarios acusados de corrupción. Uy, ahí sí se convierte en un abuso. Cuando le pasa a la inmensa mayoría de gente que está procesada, ni se preocupan por el tema. Ahora, no es cierto lo que dices, porque pero, justamente como partido, si no hubieran nosotros hemos presentado siempre documentos desde el humanismo, porque esa es nuestra misión, hablar sobre los problemas del país, los problemas que acojan. Siempre lo hemos entregado, siempre lo hemos querido discutir. Nuestra función como partido es esa, la preparación de los documentos para que podamos estar discutiendo argumentos, no este tema basado en el odio y la persecución a un adversario político, de ninguna manera. ¿Y qué cosa es lo que ocurre? Ustedes piensan, y mucha gente piensa, que seguramente la agenda del Perú termina el 9 de diciembre con el referéndum. Y después los problemas, los problemas económicos, sociales. El que dicho sea paso ni hablamos. Vamos a hablar desde el lunes sobre el referéndum. Esperemos la decisión que pueda tomar el gobierno uruguayo. Nosotros como partido, hemos dicho lo de siempre, ni Alan García, ni ninguno del partido tiene el blindaje del partido en el tema personal. No, señor. Yo tengo una pregunta de índole psicológico. Tú que conoces a Alan García, un partido cuyos militantes por décadas y por generaciones han tenido que enfrentar la persecución y la prisión y que ha sido parte de su construcción y de su fortaleza moral. ¿Por qué Alan García le tiene tanto miedo a la cárcel? Tiene un... ¿Por qué no se lo preguntas tú? Alan García ni ningún aprista. Nosotros hemos sufrido cárcel, persecución, destierro. No le tenemos, nosotros como partido, uno asume lo activo y el pasivo, nosotros como partido, y no le tenemos miedo a jugar en contra de tanto adversario, un cártel mediático y todos los odios que puedan existir. Nosotros combatimos al terrorismo, lo volveremos a combatir. En consecuencia, esa fortaleza la seguimos manteniendo. Pero una cosa, lo que sí pedimos es defensa, que cada uno la puede ejercer de acuerdo a los cánones constitucionales. Es decir, no aceptamos el abuso ni la arbitrariedad, ni tampoco que por el odio puedan estar humillando, vejando a un dirigente del partido de ninguna manera, como a ningún otro. Y vamos a seguir defendiendo. Pero nosotros pedimos, en el caso que puedan demostrar contra todo militante alguna prueba que pueda merituar una sanción de la justicia, ahí estaremos también nosotros, sin ninguna duda. Pero eso sí, como digo, sin siempre abuso está grabado. Ni arbitrariedad. Como digo, sin siempre abuso está ni grabado, arbitrariedad. Omar, lo que acabas de decir. Muchas gracias por estar con nosotros. Nicolás. Omar Quesada, ex secretario general del Partido Aprista, ha estado en Exitosa. Nos vamos a la pausa.